Les contaré una historia de Navidad, pero no de aquellas en donde reina la paz en Nochebuena, en torno a una emotiva cena familiar. Tampoco donde la ilusión y la alegría regocijan los corazones de los niños en torno a aquel símbolo verdoso y luminoso, rebosado de guirnaldas a cuyos pies yacen multitudinarios regalos, esperando ser destrozados sus envoltorios, para con euforia descubrir los tan preciados obsequios solicitados a Santa Claus. Esta historia solo trae horrores, por tanto, no me haré responsable si deciden continuar, porque les aseguro que de alguna u otra forma, esta Navidad pasará por sus pensamientos momentos de este relato, sintiendo alguna sensación lastimosa hacia esta historia, o hasta pavorosa si recuerdan con detalle ciertos sucesos que proseguirán, en donde más de algún momento podría repetirse en sus casas. No sé con certeza cuándo comenzó todo. Tan solo tenía 13 años, y los días decembrinos parecían pasar en forma lenta ante la exaltación que provocaba la Navidad. Mi atención, como la de mis hermanas Claudia y Andrea, de 11 y 8 años respectivamente, solo estaba en aquel número rojo que marcaba el día 25 en el calendario. Los días precursores solo eran un estorbo para tal. Jaime, mi hermanito de escasos 5 años, era aún más inocente e imperceptivo al respecto. Solo pasó. Y fue una noche de las tantas previas a Nochebuena, en donde el frío calaba profundo en nuestra habitación. Aglutinados en nuestras camas pequeñas, nos arropábamos para capear la gélida ventisca que por las noches se hacía más incesante, colándose por rendijas de la precaria estructura de la casa. Pocos meses llevábamos alquilando este extraño lugar. Y digo extraño, porque no teníamos certeza de cómo llegamos a él y por qué papá lo aceptó, menos a quién le pertenecía. Papá había perdido el trabajo y solo tuvimos que dejar nuestro antiguo hogar obedeciendo a nuestros padres sin mayor explicaciones. Aun cuando mamá aludía que ya no alcanzaba el dinero para rentarlo en sus intentos de concientizarnos. Pero éramos demasiado pequeños para comprender tales problemas y decisiones de adultos. La casa era horrible para mí, completamente encementada y fría, cuya pintura descaracada, tanto dentro como fuera, le daba un aspecto tétrico y desgastado. El hedor a humedad flotaba por los rincones y más de alguna zona en sus paredes dejaba a la vista manchones de moho y humedad como decoración natural. Se notaba que estaba mal cuidada y desasiada desde hace mucho tiempo y al llegar, ni siquiera parecía un lugar preparado para un arriendo. Recuerdo claramente la primera vez que pisamos aquellos tablones rechinantes, opacos y llenos de polvo, que parecían desclavarse en algunas zonas cuando pisabas, emitiendo sonidos escalofriantes que nos asustaron de inmediato. Había muebles por doquier y no eran nuestros, lo que pareció extraño pues daba la impresión de que los inquilinos anteriores habían huido con lo puesto, dejando atrás gran parte de sus enseres sin alguna lógica o explicación racional. Al menos, quien lo ofreció a papá nunca supo explicar aquella extraña desaparición de sus moradores. Era tarde aquella noche. Mamá ya venía repitiendo que nos fuésemos a la cama. En el suelo jugábamos entretenidos con mis hermanos armando un rompecabezas junto al árbol de Navidad, cuando de la nada cayeron 2 esferas que lo adornaban. Con escasa diferencia de segundos cayeron y rodaron hasta nuestra posición sin causar asombro, pues es algo que ocurre de forma corriente en las casas. Claudia de inmediato las cogió y las ubicó en su lugar. Nadie podía presagiar que aquello era el comienzo de algo horrendo y pavoroso, que no cayeron por mera casualidad, por alguna ventisca o porque alguien pasó a rozar el árbol. Esa noche llovía, pero había cierta quietud en el aire. El viento de la tempestad parecía extraviado aquella noche y nuestros padres disfrutaban de la televisión. No había forma alguna que volviesen a caer, pero nuevamente cayeron. Ahora fueron 3, y no las mismas precisamente. Esta vez nos inquietamos quedándonos inmóviles por algunos segundos con las miradas fijas hacia el árbol. Claudia no quiso cogerlas esta vez. Comprendiendo su miedo, fui yo quien realizó el trabajo de colocarlas en su lugar. La lluvia se intensificó con el paso de las horas, golpeando el techo con fuerza tal que parecía sentirla pese a estar dormido. Pero no fue aquello lo que me desveló, sino
que una pequeña infantil risa, casi en susurros que salían de la oscuridad. Abrí intempestivamente mis ojos, pues se repetían constantemente, causando mi inquietud. Me senté sobre la cama y con extrañeza observé al prender la lámpara del velador que aquellas risas provenían de Jaime, quien sentado en la cama parecía conversar con alguien. Con atención fija hacia un enorme armario que yacía en nuestra habitación, pero que era parte de los muebles olvidados por la familia anterior. Aquel ropero era tan inmenso que ocupaba casi la totalidad de la habitación. Mamá no quiso deshacerse de él, pensando obviamente en que cabría toda nuestra ropa pese a estar viejo y algo carcomido por el paso del tiempo. Jaime me daba las espaldas y seguía riendo, creo murmurando frases muy bajito que no podías distinguir. No fue hasta que lo tomé del hombro que volteó, dándome una cara de asombro como siendo sorprendido o pillado en alguna travesura. ¿Qué haces? ¿Con quién estás hablando?, pregunté en susurros para no desvelar a mis hermanas. Shh, es Santa y desea saber qué quiero para Navidad. Luego se metió de nuevo a la cama arropándose sin entregar mayores explicaciones. No quise darle importancia a aquel episodio pensando en la imaginación infantil de mi hermano, o tal vez estuvo soñando con Navidad. Fue la mañana siguiente en aquel desayuno cuando esto comenzó a asustarme e inquietarme de sobremanera. Jaime se presentó al comedor con un extraño oso de peluche, sucio y roto a tal que trozos de esponja que lo rellenaban salían por completo. En pijama y restregando sus ojos aún somnolientos, llegó a sentarse al desayuno con aquel siniestro peluche. A nadie pareció importarle o notarlo, pues Jaime era asiduo a llevarse sus juguetes a todos lados, incluso cuando lo bañaban. Yo lo noté y le pregunté a viva voz frente a todos de dónde había salido tal artefacto esponjoso. Cuando lo encaré, lo tomó y escondió a sus espaldas, dándome una mirada algo de furia por abordarlo de esa manera. Mamá le pidió que se lo mostrara, a lo que él negó violentamente, debiendo mamá quitárselo de sus manos. Jaime cayó en llanto casi doloroso mientras mamá observaba detenidamente el asquiento y fétido peluche, lleno de suciedad e incluso maloliente, pues al llevarlo a sus narices, su rostro reflejó el repugnante hedor que desprendía. Esta vez mamá lo encaró con la pregunta sobre su origen, y el llanto aumentó sus decibeles. Solo cuando vio que mamá iba a tirarlo a la basura que lo escuchamos y obtuvimos respuestas. Es mío, no lo botes, por favor, me lo dio Santa. Mamá detuvo su acción preguntándole cuándo y dónde se lo había dado. Allí confesó aquello que mi mente venía imaginando y asociando minutos antes con aquel extraño episodio de anoche. Aquel tétrico y repugnante juguete había salido del armario aquel, donde según Jaime, Santa lo había visitado para dárselo. Mis padres esbozaron una sonrisa ante tal infantil confesión, creyendo a todas luces que Jaime lo había encontrado en algún lugar del enorme y oscuro armario, prometiendo a mamá darle un baño para sacar su fetidez y devolvérselo a sus manos. Jaime quedó tranquilo, sin embargo, me miraba con aquellos ojos de rabia a su tan corta edad. Por la noche, pequeños golpecitos y ruidos indescriptibles provenientes de la sala principal llamaron mi atención mientras leía algunos cómics. Mis hermanos dormían profundamente y mis padres parecían descansar tranquilamente viendo la televisión, la cual se sentía levemente encendida. Con algo más de atención seguía percibiendo aquellos ruidos leves que eran como objetos que caían abruptamente al piso. Me levanté en un acto más de curiosidad que de valor y me dirigí descalzo y sigiloso a ver de dónde provenían. Salí de la habitación ya con un poco de miedo en el cuerpo, avanzando lentamente pero no evitando el rechinar de las tablas. Casi llegando al salón cayó otro objeto al piso. Esta vez sabía su origen y qué era, lo que confirmé al encender rápidamente la luz principal. Una esfera navideña rodó hasta mis pies. Con asombro y un golpe de horror, observé el piso en donde unas 10 esferas y adornos navideños yacían caídos, causándome exaltación por el extraño suceso. Quise aislar mi sugestión recogiendo la bola a mis pies para luego proseguir con los demás adornos caídos. Cuando me disponía a dejarlos sobre la mesa pensando en mañana arreglarlos, horrorizado observé cómo caía otro de ellos, pero esta vez me pareció que una mano o algo entre sus ramas provocaba tal acción. Gélido ante tal pavorosa visión, quedé frente al árbol que parecía tener vida propia, pues pronto sus ramas comenzaron a moverse como si alguien las moviera. Pasmado,
No podía quitar la vista sobre él cuando desde la penumbra y escondida tras sus alargadas ramificaciones apareció una pavorosa sombra, poseedora de ojos tan rojos como llamas ardientes. Una cabeza, o lo que parecía ser tal, se asomó y se escondió en fracción de segundo. Era algo completamente amorfo e inhumano, retrocediendo de inmediato ante tal espanto, apretando fuertemente los ojos por unos instantes esperando aquella real visión desapareciera. Cuando los abrí, ya no estaba, y en un intento de confirmar que todo había sido mi imaginación o algún reflejo de las luces o adornos, di un recorrido a su estructura y luego rápidamente me acerqué a enchufar sus luces. Ya con las luminiscencias parpadeando respiré con más alivio, pero al desenchufarla, aquella sombra carente de forma humana pareció moverse tras el árbol y desvanecerse en forma humeante en el aire, dejando una extraña fetidez y hedor que no sería capaz de describirles. Huí despavorido a la cama, arropándome hasta la cabeza, sumergido en el miedo. Las noches siguientes estuvieron cargadas de ruidos extraños y daba la impresión de que alguien nos observaba mientras dormíamos. En más de una oportunidad aquella sensación me despertaba y angustiaba de sobremanera. Por momentos los hedores nocturnos aparecían por largas horas y fue cosa de días para que nuestros padres comenzaran también a percibirlos. Papá intentó buscar sus orígenes en más de una ocasión, pero parecían venir de todos lados. Por otra parte, no había mañana en que no encontrásemos adornos en el piso tumbados, pese a que mamá intentaba aferrarlos a las ramas en forma segura. Jaime, por su parte, no soltaba aquel oso de peluche y seguía afirmando que Santa le hablaba por las noches desde el armario, invitándolo a su castillo plagado de juguetes, encontrándolo en varias oportunidades parado frente a él a medianoche, conversando con aquel mueble como si fuese un amigo imaginario. Nadie le dio importancia a ello, pero tuvo que ser Andrea la que tuviese que experimentar una aterradora experiencia para que mis padres comenzaran a entender que algo extraño había en esta casa. Faltaban 2 días para Nochebuena, y aún recuerdo el horroroso grito de Andrea a medianoche. El armario tenía sus enormes puertas abiertas, mientras mi hermana no paraba de gritar sin hacerse entender qué diablos ocurría. Miré a la cama de Jaime y no se encontraba en ella. Solo aquel peluche yacía recostado, causando la desesperación inmediata de todos. Nuestros padres entraron en cosa de segundo a ver qué ocurría y el caos fue total. No había cómo calmar ni hacer hablar a Andrea, quien parecía tener una crisis de pánico, con su semblante pálido y con ojos cargados de miedo. Parecía ahogarse o faltarle el aire. Jaime no aparecía por ninguna parte y el pánico se contagió a todos. Andrea, dentro de su estado, logró remover sus extremidades apuntando directamente hacia el armario. Aquella señal fue clara, dirigiendo nuestra búsqueda dentro de aquel mastodonte de madera, cuyo interior, lleno de ropas y cajas, parecía tener una oscuridad antinatural. Allí estaba Jaime, dormido al fondo más oscuro del ropero, a su izquierda, donde la luz de la habitación casi no daba. Recogido en posición fetal, yacía aturdido o adormilado. Papá lo jaló de un pie de entre las cajas y ropajes, despertando confundido y somnoliento sin ideas de cómo se metió en aquel lugar. Al parecer, no había sido por voluntad propia. Cuando se calmó un poco la siniestra situación, mis padres intentaron sonsacar palabras a Jaime y también a Andrea. Fue ella quien habló, o al menos hizo el intento, con sus manos aún temblorosas y sus mandíbulas que castañaban del horror. Algo había presenciado. Con ojos llenos de miedo fijos en aquel armario y sentada en la cama, tiesa con sus músculos rígidos del pavor, relataba que algo dentro del armario había salido y se había llevado a Jaime. Había despertado para ir al baño cuando extrañamente divisó en la oscuridad a Jaime parado frente al mueble. Intentó en susurros llamar su atención, cuando de pronto algo salió de allí y lo tomó con fuerzas hacia adentro. Pareció recordar aquel momento, comenzando a agitarse y a temblar todo su cuerpo. No sabía describir qué era aquello. No supo decir qué fue aquello que vio y metió a nuestro hermano ahí dentro. Parecía ser algo sin forma o inhumano, pero tan grotesco para dejar a mi hermana en tal estado. Cuando comenzó a decir que unos ojos rojos era lo único que pudo describir, fui yo el que comenzó a temblar. Sentí como un escalofrío recorrió mi cuerpo y tragué saliva. Era aquello que se había escondido tras el árbol navideño. Unas marcas feas como rasguños tenían las piernas de Jaime, quien comenzó a sollozar indicando que le ardían.
Mis padres quedaron inquietos y preocupados, más aún cuando les conté que también había visto algo similar, dando credibilidad a mi hermana, y si bien era algo poco creíble o sobrenatural, encendimos todas las luces de la casa y checamos rápidamente cada cuarto y rincón, no encontrando nada inusual, salvo aquel hedor tenue pero putrefacto que reinaba por las noches. A la mañana siguiente, aquel oso de peluche apareció extrañamente junto al árbol. Jaime despertó y comenzó a buscarlo por la habitación, cayendo en un sollozo por su pérdida, pues dormía aferrado a él. Buscamos por todo el cuarto, pero fue cuando nos sentamos a la mesa del desayuno que apareció escondido tras sus ramas. ¿Cómo rayos llegó ahí? Ya todo se estaba poniendo muy siniestro, y la idea de que esta casa tenía fantasmas se había instaurado. Intentamos no darle importancia, pues estábamos cerca de Navidad. Sin embargo, la siguiente noche lo que creíamos que era un fantasma se hizo notar con mayor fuerza. En momentos, las luces navideñas se prendían solas durante el día, o por las noches se apagaban de la nada por algunos segundos. La actividad en aquel árbol prosiguió, y los adornos continuaron cayendo de la nada. A esas alturas ya solo nos mirábamos en silencio cuando ocurría, y por las noches nadie se atrevía a levantarse. Mamá se llevó esa noche a Jaime a su habitación para más tranquilidad. Por la mañana, papá telefoneó a su conocido que le había ofrecido esta horrenda casa a buen precio de alquiler. Intentó saber más al respecto sobre ella, o poder contactar a sus antiguos inquilinos, pensando en obtener respuestas si algo sobrenatural efectivamente había en casa, siendo motivo de su abandono. Aquel hombre, que al parecer se dedicaba al corretaje de propiedades, le entregó un teléfono. Papá no tardó en llamar. Cuando aquel hombre contestó y papá se presentó informándole quién era y los motivos de su llamado, cortó de inmediato. Ni siquiera dejó exponer todo lo que quería saber. Solo cortó, no sin antes decirle con una voz casi de molestia o enfado: «Váyanse de ahí». Cuando papá abrió la puerta, aquel hombre empapado por la torrencial lluvia quedó silente por varios segundos. Giró su cabeza en un intento de mirar hacia adentro de la casa, con su rostro mojado, al igual que sus ropajes. Parecía estar entumido y haber caminado kilómetros bajo la intensa lluvia, y con sus manos cruzadas intentaba mantener algo de su temperatura. Luego habló con voz temblorosa. «¿Usted fue quien me llamó?», preguntó sin quitar los intentos de observar hacia adentro, mientras todos salimos a ver, quedándonos curiosos a las espaldas de papá tras el umbral. «¿Usted era quien vivía anteriormente en la casa?», lo abordó papá con otra pregunta. «La verdad, no sé qué diablos hago aquí. Solo vine a advertirle que algo muy malo vive en esta casa». Luego, mirando para ambos lados como perseguido o asustado, prosiguió: «Es el mismo diablo. Tome a su familia y váyase antes de que sea tarde. Esa cosa se llevó a mi hija». Aquel hombre pareció sollozar y sus lágrimas mezclarse con las gotas de lluvia que azotaban su rostro. Cuando Jaime se acercó a la puerta con aquel oso en sus brazos, al hombre pareció deformársele el rostro, reflejando en sus ojos un pánico indescriptible, echándose para atrás y apuntando a mi hermano. Ese peluche era de mi hija. Casi tartamudeando, afirmaba aquello mientras sus ojos parecían haber visto al mismísimo diablo, completamente perplejo al ver aquel juguete. Dio media vuelta y rápidamente se perdió entre la tormenta, repitiendo una y otra vez que saliéramos del lugar cuanto antes. La cena de Nochebuena pareció darnos un respiro y algo de tranquilidad a aquel momento familiar. Sin embargo, aquella quietud no era otra cosa que la antesala a la tormenta de horrores que aquella entidad demoníaca nos tenía preparado. Como era costumbre, la Nochebuena nos acostábamos temprano luego de la cena, de manera que la mañana siguiente viviésemos aquella emoción de encontrar los regalos traídos por Santa durante la noche. La inquietud de todo esto parecía mermar mis intentos de un sueño profundo. El sollozo de Jaime me sentó de una en la cama. Parecía tener una pesadilla, pues se movía inquietamente y balbuceaba frases que no distinguí. Me quedé observándolo por algunos segundos, y cuando acerqué la mano para moverlo un poco, sus ropajes de cama fueron violentamente tirados hacia atrás. Estupefacto y sin alcanzar a cometer la acción, quedé,
sumido en un pavoroso momento de miedo absoluto. Luego Jaime pareció calmarse y con horror presencié cómo algo lo arrastraba lentamente desde sus pies. Lograba ver dentro de la penumbra con horrores cómo uno de sus pies era levemente elevado, siendo arrastrado hasta tumbarlo al suelo. Con el azote al piso vino su llanto estremecedor, mientras las puertas de aquel armario rechinaban de forma macabra abriéndose de par. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. El miedo me paralizaba, y solo atiné rápidamente a levantarme de la cama y coger a mi hermano del piso, cuando aquella sombra demoníaca que se hacía ahora distinguir en la oscuridad comenzó a jalarlo hacia el armario. No sabría más cómo describir aquel momento, ni lo que mis ojos veían. Nadie hasta ahora logra darme crédito de ello. El escándalo despertó a todos, y al encender las luces, aquella oscura entidad pareció desistir de aquel secuestro a mi hermano. Mis padres entraron, y todos con asombro y pavor observamos cómo las puertas de aquel armario se cerraron de golpe y la estantería completa comenzó a sacudirse violentamente. Las luces al unísono parpadearon, y papá nos sacó a todos de inmediato de la habitación. Ya en la sala principal nos arropamos en los sillones sumidos en el miedo más intenso que se puede experimentar. Las luces parpadeaban constantemente y pronto se apagaron completamente, cegando nuestra visión sin motivos racionales. Mamá fue por velas y un rosario con el cual comenzamos a orar, mientras nuestras miradas parecían nerviosas dirigirse a todos los rincones de la casa, exaltantes ante cualquier pequeño ruido proveniente de ella. Unas pisadas fuertes hicieron crujir las tablas del piso. Las veladoras no daban lumbre suficiente a toda la sala, y en forma desesperada intentamos apuntar estas a distintos puntos para lograr observar. Aquella entidad parecía deambular por los pasillos, habitaciones y en momentos acercarse a nosotros. Los crujidos se sentían cada vez más cerca nuestro y las veladoras comenzaron a flamear intensamente como abordadas por una corriente de aire interna. Un gutural y demoníaco gemido resonó en la sala. Era como si alguien lanzara un escalofriante murmurante aliento bestial. Mis hermanos gritaron de pavor mientras intentaban tapar sus oídos y como podían esposaban rezos replicando a mamá. No tengo certeza de cuánto tiempo transcurrió hasta la calma. Pronto las bombillas volvieron a dar luminosidad a la casa y algo de respiro llegaba. Aquella putrefacción, sin embargo, y como en otras noches, se instaló en el aire. Nos reunimos todos en la habitación de nuestros padres a esperar el amanecer. Jaime y mis hermanas lograron dormirse pese a todo, mientras los demás intentábamos darle explicación a todas estas manifestaciones espeluznantes y demoníacas, a quienes mi mamá también muy de amanecer temprano para llegó por nosotros solicitado por papá, los cuales abrieron sus puertas para darnos asilo mientras buscábamos otra vivienda. Con los meses, papá supo que aquella familia había perdido a su hija de tan solo 6 años. Fue una noche que desapareció extrañamente desde su cama y la policía permaneció en el caso abierto por largos 5 años sin encontrar culpables. En muchas ocasiones las miradas apuntaron incluso a sus padres, quienes terminaron separándose, y aquel hombre internado en un hospital psiquiátrico. Afirmaba tanto que su hija había sido atrapada por un demonio, que la locura fue la única respuesta ante aberrantes afirmaciones. La policía creyó siempre que era responsable de su asesinato, e incluso antes de nuestra llegada a la casa. Fue periciada en reiteradas ocasiones, rebuscando por todos lados, incluso bajo el piso, en busca de algún cadáver. Nunca encontraron ninguna pista o indicio de culpabilidad hacia ellos. Ahora entiendo de por qué aquellas tablas parecían desclavarse al pisarlas.